Hola chicos, y para realizar este top strapless vamos a necesitar la combinación de hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo macramé que viene para ser utilizado con un gancho de 2.5 milímetros. Voy a utilizar un gancho más pequeño al recomendado por el hilo. Este es un gancho de 1.7 milímetros. Cinta métrica y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto, la cual la vamos a tomar de esta manera. Si quieres aprender a realizar este short, acá en la descripción y en pantalla te voy a dejar el enlace a ese video. Muy bien, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la medida del contorno del busto. Por ejemplo, lo ideal sería tomar la medida para que nuestro top quede ajustado, pero si no pueden tomar la medida, aquí está la estándar. A mí me da 92 centímetros el contorno del busto. Entonces, a esta medida yo le voy a restar 20 centímetros. Esto quiere decir que yo tengo que tejer cadenas hasta completar los 72 centímetros. Para completar estos 72 centímetros los vamos a medir de la siguiente manera. Y bien chicos, yo acá ya estoy llegando a un número considerable de cadenas. Asegúrense de ir contando las cadenitas a medida que la van tejiendo. Van a necesitar saber cuántas cadenas tienen exactamente. Tomamos nuestra cinta métrica. Ok, la cámara no me amplía lo suficiente para enseñarles, pero yo necesito llegar en cadenas hasta acá, hasta 72 centímetros. Para medirlas, sujetamos bien esta última para que no se nos vaya a destejer. Para medirlas no las vamos a colocar simplemente así de sobreponer y ya. No, las tenemos que estirar bien, de modo de que yo aquí ya llegué a mis 72 centímetros. Bien. Así, hasta los 72 centímetros yo tejí 148 cadenas. Necesitamos que esta cantidad de cadenitas sean números pares. Recuerden que no la van a sobreponer así porque si no van a tejer muchas cadenas y el punto que vamos a hacer se vuelve un poco elástico. Si tejemos más cadenas nos va a dar una medida muy por encima de la que necesitamos. La sujetan de extremo a extremo y las estiran bien. Y acá yo tengo justo 72 centímetros. Teniendo esto listo, entonces voy a realizar dos cadenas adicionales. Esto con el propósito de devolverme en puntos altos. Para el punto alto enlazo. Esa última cadenita, la 148, la que tengo sujeta, la tejo. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, engancho, atravieso 2, engancho, atravieso 2. De esta manera ya tengo mi primer punto alto. Bueno, en realidad sería el segundo porque estas dos cadenitas con las que tomé altura me equivalen al primer punto alto. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es continuar tejiendo puntos altos sobre cada cadenita de esta manera. Recordamos que por ejemplo yo acá había comenzado con 148 cadenas, ¿verdad? Eso quiere decir que al incrementar estas dos cadenitas se me va a aumentar un punto más. Al final voy a terminar con 149 puntos. Estos 149 puntos que yo voy a tener al final los voy a trabajar de la siguiente manera. A estos 149 puntos que voy a tener en total le voy a restar 11. Todas las tallas vamos a restar 11 puntos. Me van a quedar 138. A estos 138 puntos que voy a tener entonces, lo voy a dividir entre 2. Me dan 69 puntos. ¿Qué voy a hacer en esta primera parte? Voy a tejer puntos altos hasta llegar a 69 puntos, contando como primer punto las dos cadenitas con las que tomamos altura. Este sería 1, 2, 3, 4 y así voy a seguir tejiendo hasta contar 69 puntos altos. Por eso es importante realizar cadenitas pares porque al final se me van a convertir en puntos impares. Entonces, como no todas trabajamos con el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, por eso es que deben contar cada cadenita a medida que la van tejiendo. Porque les puede dar, por ejemplo, yo que voy a hacer una talla S, les puede dar más o menos cadenas según el hilo que estén trabajando. Bien. Continuamos tejiendo puntos altos hasta completar la cantidad de 69 puntos para mi caso. Bien, una vez que tejo la cantidad suficiente de puntos altos que necesito,
Recuerdan que disminuimos 11 puntos, ¿verdad? Esos 11 puntos los vamos a tejer en la parte de acá, pero de acá directamente del punto alto vamos a pasar al punto bajo. Vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3 y 11 puntos bajos. La idea es que en la parte del centro del busto nos quede como un pequeño corrugado. Bien. Luego de los 11 puntos bajos, continuamos de manera normal tejiendo la cantidad de puntos altos que nos resultó acá. En mi caso voy a tejer los otros 69 puntos altos. Sigo tejiéndolos de manera normal hasta llegar acá a la primera cadenita que tejí. Y bien chicos, cuando estemos llegando al final de la última cadenita, 69 puntos tengo acá. Esta primera vuelta se debe ver de esta manera, miren. El centro se va a ver un poco así porque recuerden que es simplemente un straple en línea recta. Para comenzar la segunda y todas las vueltas de aquí en adelante, entonces, estamos acá al final, ¿verdad? Vamos a realizar 2 cadenas, giramos nuestro tejido, enlazamos y nos vamos a devolver en puntos altos. Pero estos puntos altos no los vamos a tejer aquí como normalmente lo hubiésemos hecho, sino que vamos a darle vuelta a nuestro tejido y lo vamos a mirar así desde arriba. Vemos que se nos forman unas cadenitas. Este primer agujerito no lo vamos a tejer porque se supone que las 2 cadenas con las que tomé altura me equivalen a ese agujerito tejido. Bien, vamos a comenzar a tejer en la cadenita siguiente de este punto. Vamos a comenzar a tejer en este punto, pero en la cadenita de afuera, miren. Lo vemos así, lo saltamos y vamos a tejer este punto. Aquí vamos a realizar puntos altos igualmente. Giramos y tejemos la cadenita de afuera. La idea es hacerle un motivo diferente a este top, por ello vamos a tejer únicamente la cadenita de afuera. Así vamos a seguir tejiendo los mismos 69 puntos altos que veníamos tejiendo hasta acá. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al centro donde tengo los puntos bajos. Aquí comienza mi primer punto bajo, lo veo desde arriba y voy a hacer exactamente lo mismo. En todas las vueltas lo que voy a hacer es repetir. Acá tejí el último punto alto. Mi punto bajo comienza en precisamente y lo tejo de la misma manera en la cadenita de afuera. Hago los mismos 11, 1, 2 y 11. Ya tejí los 11 puntos bajos que me corresponden en esta segunda fila, en esta segunda vuelta. Y continúo tejiendo mis mismos 69 puntos altos hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, cuando estemos finalizando la segunda vuelta, miren, voy a tejer el penúltimo punto alto acá sobre este punto que tengo aquí disponible. Miren, tengo un punto y tengo las 2 cadenitas, ¿verdad? El penúltimo punto lo tejo sobre este punto, en este agujerito, en esta cadenita. Recuerden siempre tejer la cadenita de afuera. Y el último punto como tal en todas las vueltas lo voy a tejer. Aquí recordamos que subimos con 2 cadenas, ¿verdad? Miren, aquí está el agujerito de la segunda cadena. Esa segunda cadena siempre tengo que tejerla porque ella tiende como a escondérsenos un poquito y la podemos pasar por alto. Pero para hacer la medida justa de la cantidad de puntos que estamos haciendo, siempre vamos a tener que tejer esa cadenita. Bien, entonces, para comenzar la tercera y todas las vueltas que siguen de ahora en adelante, tejemos 2 cadenas, giramos el tejido, enlazamos, miramos desde arriba. Esta cadenita de afuera no la voy a tejer porque ya sabemos que estas 2 cadenas me equivalen a ese punto tejido. Comienzo a tejer en la que está aquí afuera.
y hago sencillamente puntos altos en la cadenita de afuera. Y esto, chicos, es lo que vamos a repetir de ahora en adelante. Miren cómo se ve la segunda vuelta. El centro me va a quedar así un poquito corrugado. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es repetir una y otra vez hasta que logremos el alto deseado exactamente igual, tejiendo siempre la cadenita de afuera y haciendo acá los mismos 11 puntos bajos y continuamos tejiendo. Esto lo vamos a tejer hasta que, por ejemplo, hasta que midiendo desde aquí, la talla XS va a medir 13 centímetros, la talla S 14 centímetros, la talla M 15 centímetros, la talla L 16 centímetros y la talla XL hasta completar 17 centímetros. Y bien, chicos, miren, aquí prácticamente ya voy a mitad de camino, esto ya está tomando forma. Como yo quiero hacer esto en combinación con dos tonos, voy a enseñarles cómo hacer el cambio de color y de ahí en adelante es continuar. Hasta el momento he realizado 7 vueltas de un solo color, una en fucsia, rosa, fucsia, rosa. Voy a hacer otra más en fucsia y finalizo con otras 7 vueltas del mismo color, ¿sí? Esto hasta que me dé los 15 centímetros que necesito para cubrir la talla que estoy realizando. Bien. Chicos, antes de continuar quería enseñarles, miren, para mí este va a ser el derecho porque me gusta cómo se ve el color acá. Pero si ustedes desean, también pueden tomar como derecho esta parte que se ve un poco más gruesa. Sería cuestión de colocarlo así. A mí no me gusta mucho cómo se ve así grueso, por lo tanto, para mí, mi derecho va a ser este. O sea que esta va a ser la parte que va a quedar visible. Bien, entonces vamos a continuar para enseñarles a hacer el cambio de color. En todo momento estoy tejiendo en la cadenita de afuera, en todas las vueltas. Tejo normalmente esta fila hasta finalizar con el color que estoy haciendo. El último punto recordamos que lo tejemos acá en la segunda cadenita con la que tomamos altura. Y como de momento no voy a utilizar más este color, simulo una cadena, saco un poquito larga esta hebra, la voy a cortar y ajusto. Giro mi tejido, voy a continuar con el siguiente color, realizo un nudo deslizado. Y lo que voy a hacer para hacer este cambio de color es, voy a buscar, recuerdan que estamos tejiendo en la cadenita de afuera, ¿verdad? Voy a buscar entonces esa cadenita, miren, aquí tengo esta colita, aquí tengo la cadenita. Allí atravieso mi punto deslizado, lo ajusto, esta colita que está acá me la traigo. Esta otra que tengo del otro color también me la voy a traer porque voy a aprovechar y las voy a ir ocultando en este lado. Aquí ajusto bien, tejo 2 cadenas. Esta colita rosa, miren que aquí como que me sobresale un poquitito, lo que hago es que la voy a ajustar bien. Las ajusto bien, las agarro, enlazo y sigo tejiendo de manera normal en la cadenita de afuera con este nuevo color. Miren, estoy tejiendo normalmente en la cadenita de afuera, solo que cuando me traigo el hilo me aseguro de atrapar estas 2 colitas para de una vez irlas ocultando. Y de esta manera es como hago el cambio de color. Y ahora sí, miren, así es como se va a ver. Ven que casi no se va a notar. Como esta va a ser mi parte de enfrente, pues queda perfecto. Entonces yo voy a continuar y nos vemos para hacer el remate final de este sencillísimo top. Y bien, chicos, miren, yo ya llegué a la altura que necesito. Hasta este punto yo di 7 vueltas hasta acá. Luego realicé una en fucsia, una en color claro, una en fucsia, en rosa claro, en fucsia. Y realicé 7 vueltas más. En total realicé hasta este punto 19 vueltas. Bien, hasta el momento simplemente se nos ve una tira así, miren. Voy a finalizar esta vuelta para comenzar a hacer el remate por este lado. Y una vez que estemos en la parte de acá, vamos a trabajar entonces sobre este lateral únicamente. Para comenzar, desde acá realizamos 2 cadenas,
enlazamos y vamos a realizar un punto alto dentro de cada agujerito. Miren. Vamos a hacer un punto alto aquí dentro de un agujerito y un punto alto acá en la unión en los dos puntos. De esta manera únicamente es como que vamos a hacer un punto alto en cada agujerito que tenemos disponible. Continuamos de esta manera hasta llegar acá, hasta esta parte. Y estando acá, ahora sí, para realizar los ojales, tejemos 2 cadenas, giramos el tejido, enlazamos y hacemos un punto alto. Este agujerito no me corresponde tejerlo porque ya las 2 cadenas me equivalen a ese punto tejido. Comienzo en el agujerito de al lado, hago una cadena de separación, enlazo y dejo un punto de por medio. Hago 2 puntos altos seguidos, dejo una cadenita de separación y dejo un punto de por medio. Y de esta manera vamos a ir creando estos pequeños ojales por donde vamos a pasar la tira para sujetarnos este top en la parte de la espalda. Seguimos repitiendo este mismo patrón hasta llegar al final. Y cuando estemos llegando al final, tejemos los 2 últimos puntos altos que nos corresponden, simulamos una cadena, sacamos un poco larga esta hebra, cortamos y ajustamos. Y de esta manera van a quedar estos ojales. Ahora simplemente tenemos que hacer es repetir esto mismo con la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de agujeritos en el otro lado. Y bien chicos, cuando finalicemos ambos lados, ahora lo que nos queda por realizar es un pequeño remate por todo el borde de este top. Para hacer este remate, cuando les queden estas colitas, no se preocupen que ahorita con el remate las vamos a aprovechar de ir ocultando. Entonces, buscamos una punta, la punta cualquiera, realizamos el nudo deslizado, ajustamos, aquí vamos a realizar una cadena, la ajustamos bien y lo que vamos a hacer sencillamente es un punto bajo por todo el borde de todo este top. Entonces hacemos un punto bajo acá mismo donde iniciamos, aprovechamos de ir ocultando esta colita, hacemos un punto bajo sobre cada punto alto, aquí en este agujerito realizamos allá adentro un punto bajo y así seguimos tejiendo un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo dentro del agujerito. Vamos a seguir por todo este borde y cuando lleguemos a este lado ya no vamos a tejer sobre la cadenita de afuera, sino que vamos a tejer así, normalmente, dentro de cada agujerito. Bien, es sencillamente para dar el acabado, hacemos lo mismo hasta que demos la vuelta por todo el top, nos regresamos, damos la vuelta hasta que lleguemos nuevamente acá al comienzo. Bien. Y bien chicos, cuando finalicemos el borde del top se ve de esta manera. Ahora vamos a hacer la tira con la que nos vamos a sujetar este top en la parte de la espalda. Y para realizar esta tira simplemente lo que vamos a hacer es tomar 2 hebras de hilo, realizamos el nudo deslizado. Yo acabo de utilizar un crochet un poco más grande, este es de 3.5 milímetros. Ajusto y voy a hacer cadenitas normales tomando las 2 hebras que queden de esta manera hasta alcanzar un largo de unos 160-170 centímetros aproximadamente. Y cuando esté lista la tira de cadena se ve de esta manera. Ahora simplemente nos queda trenzarla por todo el top. Y bien chicos, de esta manera es como queda este strapless. Vamos a colocárselo al maniquí para darnos una idea de cómo va a quedar puesto. Y como pueden ver es súper fácil y rápido de realizar. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!